Hola chicos, hoy vamos a estudiar dos conceptos muy importantes. Uno es la función cuadrática y lo otro es la ecuación cuadrática. Pero antes de eso, vamos a recordar algo respecto a los conjuntos. Sea f una relación entre los conjuntos x o de salida y el conjunto y o de llegada. El subconjunto de elementos de x, el subconjunto de los elementos de x que tienen imágenes en y, se denomina dominio de la relación en este caso. El subconjunto de elementos de y que son imágenes de x bajo f se denomina rango de la relación. Ahora veamos si esta relación, como la hemos definido, es una función. Dice, una función f del conjunto x en el conjunto y es una función si, primero, el dominio de f es todo el conjunto de x y a cada elemento de x o cada elemento de x aparece en una y solamente en una pareja de f como primer elemento. Entonces vemos que esta está cumpliendo las dos reglas, esta relación está cumpliendo las dos reglas. Primero, el dominio de f, el dominio, o sea, todos los que tienen imágenes son los elementos de x, el total de los elementos de este conjunto de x. Y además cada elemento de x, o sea, tiene asociada, aparece como primer elemento o como un único elemento en cada pareja de la función o de la relación. Por ejemplo, aquí sería 1 con A, 2 con A, y el otro elemento de la relación sería 3 con B. Existen tres parejas y vemos que 1, 2 y 3 aparecen como primer elemento pero una sola vez. Entonces cumple las dos. Esta relación como la tenemos aquí realmente sí es una función. Dominio de una función real f de variable real es una regla que asigna a cada número real x de un subconjunto de R un único número real y. Se escribe como y igual a f de x y se dice que y es la imagen de x bajo f. El subconjunto de los números reales para los cuales la función está definida se conoce como dominio de f y se denota como df. Rango de una función. Los valores y igual a f de x que toman la imagen forman un subconjunto denominado imagen, rango o recorrido de f y se denota como RF. Función cuadrática. El conjunto de parejas x, y tales que y es igual a f de x igual a ax2 más bx más c con a, b y c constantes y a, el primer término, la primer coeficiente diferente de 0, se conoce con el nombre de la función cuadrática. Su gráfica es una parábola que sale de unir una serie de puntos del plano, resultado de una tabla de datos o valores evaluados en la función y ubicados en dicho plano. Se caracteriza porque tiene un mínimo que es el vértice si a es mayor que 0, un máximo que es el vértice si a es menor que 0 y además que su eje de simetría está dado por la coordenada x o abscisa del vértice. Determinación de las coordenadas del vértice de una función cuadrática o sea de una parábola. El vértice, vamos a tomar la notación que más adelante vamos a utilizar para todas las cónicas como la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. El vértice siempre lo vamos a llamar h, k, donde h es la abscisa del vértice y k es la ordenada del vértice. Entonces de una vez vamos acostumbrándonos a esto. Entonces el vértice sería h, y k se encontraría evaluando en la ecuación original de la parábola la abscisa h para encontrar el valor de k, o sea f de h. Esta ecuación nos da menos b sobre 2a, es la abscisa, así se determina la abscisa del vértice. Recordemos ese menos es de la fórmula y la ordenada, o sea k, sería la función evaluada, la x, evaluando esta x
por el valor de b menos 2a. Ecuación del eje de simetría. Si la parábola abre sus ramas hacia arriba o hacia abajo, la ecuación del eje de simetría es igual a la coordenada x o abscisa del vértice. Si la parábola abre sus ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, la ecuación del eje de simetría es igual a la coordenada y u ordenada del vértice. Los ceros o raíces de la función cuadrática. Los ceros de la función cuadrática definida como parejas x, y tales que y es igual a f de x igual a x2 más bx más c con a, b y c constantes y a diferente de 0 son los puntos de la gráfica si ellos existen para los cuales y es igual a 0, que podemos decir también de una manera más gráfica que son los puntos de corte que la curva hace con el eje de las x, que corresponden justamente a los puntos donde y es igual a 0. Veamos unos ejemplos para aterrizar un poquito estos conceptos. En el taller 1 de la guía, que es todos estos 8 puntos que hay aquí, piden que en cada uno de los siguientes ejercicios decir pues si esas funciones son cuadráticas y por qué, determinar las coordenadas del vértice de la parábola e incluirlo en la tabla de datos. C. Construir una tabla de valores y dibujar la gráfica de la función correspondiente. D. Construida la gráfica, ubicar su máximo o mínimo y los ceros, por ahora intuitivamente, que son los puntos de corte de la curva con el eje de las x, que también se denominan las raíces de la función. El E dice encontrar la ecuación del eje de simetría de la parábola y ubicarlo en la gráfica. Y F, determinar el dominio y el rango de la función cuadrática. Vamos a hacer como ejemplos de este taller los números impares. Te queda realizar como taller los pares. Entonces miremos el primer punto. Bueno, el primer punto nos dice lo siguiente. Sea la función y igual a f de x igual a x2 más 1. El primer punto es una función cuadrática, sí, lo es, porque tiene la forma y igual a x2 más bx más c. Quiere decir que a, entonces en este caso vale 1, el coeficiente de la x. B no existe, entonces en este caso este término no existe, la b sería 0. Y el c sería el término independiente 1. El segundo punto nos piden las coordenadas del vértice. Sabemos que h se calcula como menos b sobre 2a, que sería igual, el menos es de la fórmula, el valor de b es 0, entonces 0 sobre 2 por a, que es 1, que nos da 2, 0 sobre menos 2, eso nos daría 0. Quiere decir que la abscisa del vértice es 0. Hallamos la ordenada, o sea, k del vértice, la ordenada del vértice que es k, y evaluamos en la función el valor 0, porque vamos a ver cuál es el valor asociado a 0. Entonces quedaría 0 al cuadrado más 1. Entonces eso nos daría 0 más 1, 1. Quiere decir que la ordenada del vértice sería 1. Luego las coordenadas ya del vértice serían 0,1. Veamos una tabla de datos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que aquí no hay divisiones por 0, o sea, no hay x en el denominador. Entonces, en principio son todos los reales. Entonces le vamos a dar cualquier valores, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, algunos puntos nomás. Y calculamos su respectivo y o el asociado a ese valor x. Por ejemplo, aquí tendríamos, si tomamos x como menos 2, quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, más 1, que es 5. Y así sucesivamente vamos sacando el resto. El mínimo de la parábola es el punto b 0,1. Cuando ya esta tabla hagamos la gráfica, vemos que este es el punto más bajo de la curva, que en este caso corresponde al mínimo. Ahora, no tiene ceros o raíces porque esta parábola no me corta o no corta al eje de las x. Su eje de simetría tiene por ecuación, dijimos que tenía por ecuación la abscisa del vértice, o sea, x igual a 0. X igual a 0
es la ecuación de la recta, en una recta que pasa por 0 en la X y que realmente corresponde al eje Y. El dominio de la función, como ya dijimos, no hay divisiones por 0, entonces son todos los reales. El rango de la función, vemos, o sea, los valores que puede tomar la Y, van desde el mínimo valor, que es 1 en Y de ahí en adelante hasta infinito. Entonces el rango de la función serían todos los Y pertenecientes a los reales, tales que Y es mayor o igual que 1. Igual estaríamos tomando el vértice y de ahí para allá todos los mayores. O también la podemos expresar en forma de notación de intervalo. El rango de f sería el 1 incluido, por eso va corchete aquí, se incluye el 1 hasta infinito. Infinito nunca se cierra entre corchete, para indicar que no es un número cualquiera, no es un número, mejor dicho. Entonces tenemos toda la gráfica dibujada en este momento y vamos ahora para el otro punto. El punto 3 dice que y es igual a f de x igual a menos x2 menos 4x más 1. Es también una función cuadrática porque tiene la forma y igual a x2 más bx más c, donde a vale menos 1, entonces acuérdense que esto lo podemos escribir así, menos x2 menos 4x más 1, que es esta forma, lo podemos escribir como menos 1 entre paréntesis por x2 más, para que sea como la función cuadrática está definida, más menos 4 por x, porque más por menos es menos, entonces no estamos haciendo ningún cambio, por x, más el valor de c, que es 1. De ahí deducimos que a vale 1, b vale menos 4 y que c vale 1, que es lo que estamos diciendo acá desde el principio. Vamos a hallar la abscisa del vértice. La abscisa del vértice por fórmula dice que es menos b sobre 2a, o sea, sería igual menos, que es por fórmula, el valor de b. Pero es que sabemos que b es menos 4, entonces menos 4 sobre 2 por el valor de a, que es menos 1. Aquí nos daría 4 sobre menos 2, que es menos 2. Entonces la abscisa del vértice, la abscisa es menos 2. Veamos la ordenada. Evaluando este menos 2 en la ecuación original, entonces nos daría menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 1. Aquí nos daría 4 negativos, más 8 daría 4 positivos, que más 1 es 5. Entonces tendríamos ya la ordenada, o sea, el valor de k del vértice, o sea, la ordenada. Las coordenadas del vértice entonces serían menos 2,5. Hacemos una tabla de datos. Inicialmente vamos a tomar hasta el punto G. Sacamos menos 5, como no hay divisiones por 0, entonces son los reales, le damos cualquier valor que queramos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, que es la del vértice, menos 1, 0 y 1 inicialmente. Calculamos sus respectivos Y's y podemos dibujar o trazar la gráfica, como va. Como dice en la siguiente párrafo, el máximo es el punto menos 2,5, porque vemos que este es el punto más alto de la gráfica, es el máximo de la parábola, que los ceros o raíces son los puntos de corte de la parábola, o sea, de la curva, con el eje de las X, que serían estos dos puntos. Lo vamos a tener por ahora intuitivamente, pero sabemos que estos dos puntos cumplen la condición de que la Y es igual a 0, que eso es lo único que podemos estar seguros. H e I son 0. Después vamos a enseñar cómo encontrar exactamente cuál es la abscisa de o raíz de esa parábola. El eje de simetría tiene por ecuación x igual a menos 2, o sea, sabemos que el eje de simetría tiene por ecuación la abscisa del vértice, que corresponde al vértice que corresponde menos 2 a la abscisa del vértice de la parábola. Entonces x igual a menos 2, entonces por menos 2 estamos trazando una recta paralela al eje Y. X igual a menos 2 es una recta paralela al eje Y que pasa por menos 2. El dominio de la función, como no hay divisiones por 0, que decíamos aquí no hay divisiones por 0, en principio es cualquier real, le pudimos dar cualquier valor. El rango de f vemos que es desde el punto más alto del vértice de su ordenada, que es menos 5, hacia abajo, o sea, hasta
menos infinito. Eso lo podemos expresar como conjunto, que el rango de f es el conjunto de los y pertenecientes a los reales, tales que y son menores o iguales que 5. En el caso del igual es en el vértice y de ahí para abajo son todos los menores. O también podemos expresarlo en forma de intervalo, que el rango de f va desde el número 5, incluyéndolo, hasta menos infinito. Este es el otro ejemplo. Es bueno aquí, o cabe anotar, que el punto F que tenemos aquí es un punto de corte de la curva, pero con el eje de la Y, que también hay una forma también muy sencilla de calcularla, que es hacer la X igual a 0. Entonces cuando la X es igual a 0, al evaluar nos da 1, que es justamente el punto F. El número 5 dice y es igual a f de x igual a 2x2 menos x menos 1. ¿Es una función cuadrática? Sí, porque tiene la forma y igual a x2 más bx más c, donde a vale 2, b es igual a menos 1 y c es igual a menos 1. El vértice de la parábola sabemos que es h igual a la abscisa menos b sobre 2a, o sea, menos es la fórmula, el valor de b que es menos 1 sobre 2 por el valor de a que es 2. Aquí nos daría 1 positivo sobre 4, que eso es 0,25. O sea que la abscisa del vértice, o sea la x, es 0,25. El valor de k se encuentra evaluando este 0,25 en la ecuación original. Entonces sería 2 por 0,25 al cuadrado menos 0,25 menos 1, que nos da menos 1.125, que este es el valor de la ordenada del origen, que es aquí la ordenada del origen. O sea que las coordenadas del vértice son 0,25 con menos 1,125. Sacamos una tabla de datos otra vez. Como no tenemos divisiones por 0, entonces sabemos que es cualquier número real. Entonces vamos a darle inicialmente los puntos, valores menos 1,5, menos 1, 0, 0,25, 1,5 y 2. Y con esos puntos encontramos sus respectivos y los vamos graficando en el plano: A, B, el D, el E, el F y el G. Entonces el mínimo es el punto 0,25 menos 1.125, que son justamente las coordenadas del vértice, es el punto más bajo de la curva. Y los ceros o raíces son los puntos donde la y vale 0, que son el punto C y E. Como dijimos, por ahora lo vamos a marcar intuitivamente, pero después vamos a ver de dónde, cómo sale este valor, esta abscisa y esta otra abscisa al resolver la ecuación cuadrática. El eje de simetría tiene por ecuación la abscisa del vértice, o sea que x es igual a 0,25, o sea que es una recta paralela al eje y que está pasando por punto 25. El dominio de la función son todos los reales, porque dijimos que no hay divisiones por 0. El rango de la función sería todos los y pertenecientes a los reales, tales que y son mayores o iguales a menos 1,125, porque este es el punto más bajo de la parábola, y de ahí hasta más infinito. O también podríamos decir que el rango de f en notación de intervalo es incluido el menos 1,125 hasta infinito. Aquí también tenemos otra vez que el punto de corte, por ejemplo con el eje y, se encuentra haciendo la x igual a 0, que es este punto precisamente de aquí. Cuando la x vale 0, entonces la y vale menos 1, que es el punto de corte. Estas coordenadas 0, menos 1 corresponde al punto de corte de la gráfica con el eje de la y. Y el último ejercicio dice que y es igual a f de x igual a menos 3x2 menos 9x menos 3. Está ordenado, entonces decimos que la función es cuadrática porque tiene la forma ax2 más bx más c, donde a sería menos 3, b sería menos 9 y c sería menos 3 otra vez. El vértice de la parábola tiene como coordenadas menos
por fórmula menos b sobre 2a. Sería menos el valor de b, que es menos 9, sobre 2 por el valor de a, que es menos 3. Aquí daría 9 dividido entre menos 6, eso nos daría menos 1.5. O sea que menos 1.5 es la abscisa del vértice. Ahora encontremos la ordenada del vértice. Evaluamos este menos 1.5 en la ecuación original, que haría menos 3 por menos 1.5 al cuadrado, menos 9 por menos 1.5 menos 3, y eso nos daría al final 3.75. Quiere decir que las coordenadas del vértice serían menos 1,5 y 3.75 en Y. Para hacer la tabla de datos, entonces vemos que aquí tampoco hay divisiones por cero, entonces todos los reales en principio pertenecen al dominio, o sea, le podríamos dar cualquier número real. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, el punto A, el C, el B, el D y el F en principio. Con esos puntos, encontrando su respectiva Y, menos 3, 3, vamos ubicando menos 3 con menos 3, el punto A, bueno, cada punto de esto lo vamos ubicando y trazamos la gráfica. El máximo es el punto B igual a menos 1,5 con 3.75, que es el vértice, porque es la parte más alta de la curva y que corresponde al vértice de la parábola. Los ceros o raíces son los puntos de corte con el eje de la X, o sea, donde la Y vale 0, que son inicialmente el punto B y el punto D. Dijimos que ahora vamos a explicar cómo salen estos valores un poco más adelante, pero intuitivamente serían estos las raíces o soluciones, o sea, los puntos de corte. El eje de simetría tiene por ecuación x igual a menos 1.5, que corresponde a la abscisa del vértice de la parábola. Entonces, esta x igual a menos 1.5 es una recta paralela al eje y que pasa por menos 1.5. El dominio de la función serían todos los reales, porque dijimos que aquí no hay divisiones por cero, que el rango de la función podemos decir que son los y pertenecientes a los reales, tales que y son menores o iguales que el máximo valor de y, que es el del vértice 3.75 hacia abajo. O también podemos hacerlo en forma de intervalo, decir que el rango de la función es incluido el 3.75 hasta menos infinito, o sea, los valores de y. Aquí también podemos notar que el punto F viene siendo el corte de la gráfica con el eje Y. Ese punto F sabemos que lo encontraríamos, el corte con el eje Y, hacemos x igual a 0, y al evaluar en la función nos daría menos 3, 0 en x y menos 3 en y, que sería el punto de corte con el eje de las X.